Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Arquitectura en Diálogo, y en esta ocasión tenemos un podcast muy esperado por mí, sobre todo porque representa una etapa de mi vida en la que lo pasé muy bien en Shanghái. Fue como la primera vez que yo estuve solo fuera de España, y tenemos en esta ocasión a dos invitados que son Natalia y Plácido. Bienvenidos al podcast. Natalia es una compañera de clase que estudia arquitectura conmigo, de mi promoción, y Plácido es un profesor que estaba o dio clase en la Universidad de Shanghái y que lo conocí a través del estudio de arquitectura donde estuve trabajando allí, que ya contaremos un poco más adelante cómo surgió todo y cual. Y pues Plácido era una persona como muy querida dentro de ese estudio. Así que, sin más dilación, os voy a pedir primero que os presentéis y agradeceros en primer lugar que estéis aquí en este podcast, porque de verdad que me hace como mucha ilusión hablar de todas las experiencias que tuvimos en China y tal. Y para la gente que no os conozca, os voy a presentar un poco, que os presentéis. Y también a Natalia le voy a pedir, por favor, que explique un poco dónde estamos y con la exposición tan bonita que tenemos aquí, pues que la explique también, si puede ser. Muchas gracias, Javier. Gracias también, Plácido, por formar parte de esta mesa. Bienvenido y encantada. Bueno, pues mi nombre es Natalia Dovige, soy arquitecta, estudio en la Universidad de Sevilla, la Escuela Técnica Superior. Me habilité en la Universidad de Madrid por Antonio Nebrija. Pues mi dedicación, por así decirlo, transversal. Desarrollo mi profesión de forma autónoma y me dedico a la arquitectura. Y como podéis ver, bueno, en el espacio donde estamos es un espacio galería, por lo tanto también con mis compañeros Carlos y Andrés desarrollamos la dirección de arte y eventos culturales. Bueno, como comentaba Javier, estuve durante un año y un poquito más en China, estudié el curso de cuarto de carrera en la Universidad de Nanjing, la cual fue una experiencia magnífica que posteriormente pues comentaremos. Y estamos en Espacio Mondo, que agradezco también la introducción a la exposición que actualmente tenemos presente. Inauguramos ayer día 24, no sé si se puede decir el día, pero sí, inauguramos ayer día 24 de abril, del artista Ángela Solís, artista sevillana, exposición titulada Ciudades derivas, cartografías oníricas. Bueno, Ángela es una artista con un desarrollo conceptual del pensamiento y de las ideas a través de lo que ella denomina caligrafía. Ella dice que no pinta ni dibuja, sino que ella realmente escribe y realiza pues una composición de ciudades que la tenemos aquí a mi espalda. Para ella las ciudades representan el pensamiento. El pensamiento está compuesto por una serie de ideas, que es lo que menciona en el nuevo título de la exposición, derivas, y todo ello parte de un discurso cotidiano a través de las sensaciones y a través del desarrollo propioceptivo a través de su ritmo cotidiano y de la ciudad en sí. Un olor, un sonido, una experiencia, una conversación, ella lo representa a través de esta caligrafía en la exposición que tenemos actualmente hasta el 25 de mayo en Espacio Mondo. Así que es un gusto también poder presentarla en este podcast. Muchas gracias por el ofrecimiento. Qué bien lo explicas, la verdad que muchas gracias, y bueno, y agradecerte otra vez que estemos aquí en este sitio tan bonito, y espero que lo podáis apreciar a través de todas las cámaras. Y nada, y Plácido, para la gente que no te conoce, si podrías presentarte un poco. Pues gracias, Javier, por la invitación al podcast y a Natalia también por la hospitalidad al acogernos aquí. Yo soy Plácido González Martínez, soy arquitecto y urbanista, graduado, doctorado aquí en la Universidad de Sevilla. He sido durante 7 años profesor en la Universidad Tongji en Shanghái. Me dedico fundamentalmente al estudio del patrimonio, a la conservación patrimonial y a las cuestiones relacionadas con la teoría fundamentalmente. Y bueno, el hecho de estar aquí con tan buena compañía, ¿no? Con esta experiencia compartida que es la de China, la verdad es que seguro que va a servir para recordar buenos momentos e intercambiar ideas sobre esto. A ver, yo espero que sí, que le guste y que le guste sobre todo a la gente pues todas esas anécdotas que vivimos allí. Así que con la primera pregunta que os quería hacer es, ya que los dos sois arquitectos, que cómo surgió ese interés en el mundo de la arquitectura. Si bien es vocacional desde pequeñito, surgió un poquito más tarde,
¿Cómo fue esa relación con la arquitectura? Bueno, en tu caso, empieza Natalia, si te parece bien. Perfecto. Bueno, realmente sí es vocacional prácticamente desde la infancia. Por circunstancias de la vida, bueno, mi familia tenía una vivienda en las afueras de Sevilla, en las Jarafes, típica vivienda jarafeña de Campos de Olivar. Y bueno, pues recuerdo, todo viene de mi padre, que él estudió maestría en el año 60 y pico, una profesión que a día de hoy ya se puede encaminar entre la ingeniería de telecomunicaciones. Pues él, sus prácticas de las telecomunicaciones las hizo en el estudio de un arquitecto. Mi padre, yo recuerdo que siempre ha dibujado unos planos de arquitectura magníficos. Esta casa en la que nosotros disfrutábamos los veranos y el tiempo en familia, era una casa que yo tenía además como algo muy familiar, valga la redundancia, y como con mucho cariño. Y un día pues encontré un libro en el que ponía el nombre de mi padre y en el que, porque con la curiosidad de un niño en una biblioteca, prácticamente tenía 5 o 6 años, abrí el libro y descubrí que había unos planos que prácticamente reconocí esa casa que me era tan familiar y que era el sitio donde yo disfrutaba, pues en esta casa del campo. Un día, pues mi madre me encontró al lado de este libro cogiendo un folio, un par de lápices imitando este recorrido de la casa. Y claro, mi madre se acercó y me dijo, Natalia, ¿qué haces? Y digo, pues mira, que estoy dibujando la casa del campo, que me apetece dibujarla. Y claro, ya se dio cuenta y me dijo, Natalia, pero ¿cómo sabes esto, no? ¿Por qué este interés? ¿Sabes lo que estás haciendo? Y me explicó que lo que era un plano arquitectónico, lo que era la arquitectura y lo que era la profesión del arquitecto. Y desde entonces le dije, mamá, yo quiero ser arquitecta. Y la verdad que es bonito, sí, es bonito porque al final es algo que, bueno, que fue como o bien por casualidad, o bien porque tenía que estar ahí ese libro, porque tenía que estar mi padre por medio y mi madre, por supuesto, que son personas magníficas y siempre me han apoyado en que era mi vocación y que eso era lo que tenía que seguir, así que Pues, muchos años después. ¿y tú, Plácido? Bueno, en mi caso la decisión de dedicarme a la arquitectura es algo también que viene desde pequeño. De siempre me gustó dibujar, de siempre me gustó también la historia, la dimensión que tiene la arquitectura como manifestación cultural me ha parecido siempre algo muy atractivo, ¿no? Y he encontrado en el hecho de estudiar arquitectura, de practicar la arquitectura, de estudiar la arquitectura, siempre como un lugar en el que me encontraba a gusto, ¿no? Y realmente pienso que, bueno, la decisión o esta idea de ser arquitecto que me acompaña desde pequeño, pues ha terminado convirtiéndose también en un lugar que habito, ¿no? Y bueno, en el que me siento afortunado y que realmente considero como vocación, como realización. Pues qué bien. Vamos, me alegro mucho que los dos como que tengáis como esa vocación desde pequeñitos, vamos, para ser arquitectos. Bueno, al contrario que yo, que ya lo he explicado en muchísimos podcasts, que yo, a mí me pilla como un poco de rebote. No sabía muy bien lo que iba a hacer. Empecé haciendo ingeniería, luego pues suspendía todo en ingeniería. Eso derivó en un ciclo de grado superior de delineante y a raíz de ahí pues ya aquí estamos y ya no se puede parar. Y bueno, nada, el kit de la cuestión de este podcast. ¿Qué os llevó a ir a China? Bueno, empezáis aquí en Sevilla, entiendo, porque tú, Plácido, eres de aquí de Sevilla, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo, bueno, tanto Natalia como Plácido, que sois los dos de Sevilla, cómo termináis los dos en China? Bueno, pues prácticamente fue un poco, es anecdótico, yo creo que un poco mi discurso en la profesión y creo que es la forma de vida por la que he optado, es en busca del contraste y en busca de lo repentino, ¿no? Como que me divierte ese poder de easy o el reto, incluso la autodeterminación de, venga, puedo hacerlo, ¿no? Y salió la conversación con una compañera, con Ana, tú bien la conoces, pues estábamos en primera de carrera, bastante cansadas de las horas sin dormir, bastante cansadas de las entregas, y hacíamos como vía de escape viajes por Europa. Teníamos la costumbre de cada mes y pico, pues nos hacíamos un viaje por Europa. Y un día entre risa, medio llanto, horas y horas en la sala de estudio, 24 horas de la escuela de arquitectura de Sevilla,
proveábamos con, me voy a ir a China, me voy a quitar de en medio. Poníamos China como ejemplo, como un lugar muy lejos donde podíamos ir a explorar, ¿no? Otro mundo que seguramente o posiblemente fuera mucho mejor que lo que estaba haciendo en ese momento primero de carrera. Pues nada, anecdóticamente, en tercero de carrera vimos por primera vez o por segunda vez que la plaza de arquitectura de intercambio internacional estaba disponible en China, y entre broma y broma, ¿te recuerdas cuando primero hablábamos tal? ¿Recuerdas cuando? Pues nada, salió la opción de irnos de Erasmus. Era el momento en el que nos sentíamos preparadas, que teníamos las competencias suficientes como para partir a otro país. Pusimos también un poco en comparación, Europa realmente es una experiencia que afortunadamente ya habíamos explorado en los viajes puntuales, bien arquitectónicos, bien con compañeros a nivel social, y nos seducía bastante la idea de ese encuentro o ese contraste cultural y, por supuesto, profesional que nos podía aportar el mundo occidental, el mundo oriental, frente al mundo occidental en el que habitábamos y desarrollábamos. Lo echamos y así fue como un poco anecdótico y fue como, venga, ¿a que no? Pues a que sí. Y os quitaste ahí bien del medio. China, sí. No hizo mucha gracia en nuestra familia al principio, fue Como como todas entiendo. pero sin duda fue una decisión que volvería a repetir ni una vez, desde luego que sí. Igual, ¿y tú, Plácido, cómo surge esa oportunidad de irte a China? Pues mi oportunidad de ir a China mezclaba la cuestión laboral con la personal. Empecé por lo laboral porque allá por el año 2010, 2011 empezó a gestarse aquí en la Universidad de Sevilla la idea de establecer un contacto estrecho con universidades en China y especialmente con la Universidad Tongji en Shanghai, que tradicionalmente ha sido pues una de las más cosmopolitas, ¿no? Como junto con Tsinghua, junto con en Nanjing, Southeast. Y bueno, esta oportunidad surgió de formar una primera expedición, que así fue como la llamábamos en aquel momento, que fuimos un grupo de profesores de la Escuela de Arquitectura y estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Sevilla para establecer como este primer contacto realizando un workshop en el año 2011 con la Universidad Tongji. Del contacto con los profesores de Tongji, que fue realmente pues, extraordinario desde el primer momento, ya surgió como esta oportunidad de colaborar con la universidad y con sus profesores, y continué yendo después de 2011 como profesor invitado. Estuve en 2012 en Mianyang, que es una ciudad en Sichuan de tamaño medio o pequeño, así Tamaño medio pequeño en China, ¿de cuánto estamos hablando? 3 millones de habitantes, pero más bien pequeña. Y luego a partir de 2012, 2013, 2013, 14 y 15 estuve como profesor invitado allí en Tongji. Yo lo que hacía era dividirme el tiempo, organizarme para tener más libre el segundo cuatrimestre aquí en Sevilla, que yo estaba como profesor asociado, y poder pues estar allí en un semestre completo en Tongji. Estando allí pues surgió la cuestión personal, ¿no? Y también yo terminé yendo a China por amor. Fue el momento en el que Eva, que era quien estaba allí ya en Beijing desde bastantes años antes, pues empezamos también a tener una relación, y pues fue también el motivo por el que junto a la falta de oportunidades que había aquí a la hora de progresar y de consolidar una carrera académica en Sevilla, pues parecía como la excusa o la motivación perfecta para juntar como estas dos cuestiones, ¿no? Estas dos dimensiones. Y bueno, ya una vez estando allí en 2015, que fue como el momento en el que ya se abrió la oportunidad de consolidar allí una posición en Shanghai como con la figura de Associate Professor, pues ya surgió esta oportunidad de instalarnos allí definitivamente, y desde 2016 hasta el año 2022, hasta diciembre del 22, pues fue el tiempo que hemos pasado allí. Vamos, que viviste allí la época del COVID y todo. Sí, lo hemos pasado el COVID entero, desde su origen hasta el día que nos volvimos, que fue el 9 de diciembre de 2022, fue el final oficial
de la política del cero COVID allí en China, con lo cual lo vimos enterito, de principio a fin. Vamos, yo me fui en el año 2019, en verano del año 2019. Y yo solo estuve un mes y medio y me vine hacia acá y a los pocos meses de venirme empezó el COVID, con lo cual la gente me decía, ¿te has traído el COVID de China? Y bueno, quería preguntaros también cómo fue un poco como ese choque cultural, cómo fue como ese primer momento que os encontráis allí en el aeropuerto de China. Creo que tú fuiste a Nanjing directamente. Yo aterricé en Shanghai y bueno, esto lo quería contar porque yo llegué a Shanghai a las 4 de la mañana después de un día de vuelo completo y a las 4 de la mañana sin wifi solo podía conectarme, creo recordar, un minuto al móvil y tenía que esperar un tiempo y estaba Natalia despierta a las 4 de la mañana diciéndome tienes que ir allí, no hables con un tal que te van a o con taxistas que te quieren cobrar de más, no sé qué, ve a tal sitio, ve a las 4 de la mañana, con lo cual y bueno, luego fue una odisea para llegar a mi piso a las 4 de la mañana porque no había nadie despierto para recibirme. La comunicación con el taxista fue nefasta porque yo no tenía datos en el móvil, no podía utilizar el traductor, llevaba impreso la dirección, pero la llevaba impresa en chino. Hay dos tipos de lenguaje en chino, uno es chino mandarín, creo, y otro no chino tradicional. Pues la llevaba traducida en el chino que no entendía el taxista. Con lo cual fue una media hora en el taxi intentando decirle dónde estaba la ubicación de mi piso a las 5 de la mañana. Con lo cual, vamos, aventuras. ¿Y vosotros cómo fue ese recibimiento o esa llegada a China? Así que... Bueno, pues me hace gracia porque esa anécdota que cuentas es como el advice que te di porque ya tuve esa experiencia previa, ¿no? Al final se aprende de esas situaciones e intentas que, bueno, que tus allegados no las sufran. Mi llegada fue caótica, fue absolutamente caótica, fue totalmente Bueno, desconcertante. perdón Natalia, me estoy recordando, recuerdo que justo cuando llegué, como he añadido ya y cierro la historia, me perdieron la maleta en el aeropuerto, con lo cual llegué 5 de la mañana sin maleta y vamos. Así que nada, perdón por interrumpirte, pero Nosotros, bueno, esto es divertido porque cuando volvimos ya, hago un spoiler del final de esta experiencia, mi amiga y yo decidimos tatuarnos antes de volver la palabra adrenalina, porque nosotras cuando volvíamos teníamos como de qué forma marcamos esta experiencia con un término contundente, con algo que realmente defina todo lo que hemos llegado a experimentar en este año y fue la palabra sin duda adrenalina. Todo era un constante reto que era precisamente lo que íbamos buscando. Entonces, bueno, nuestra llegada a China fue absolutamente caótica, fue muy similar a lo que tú comentas. Nosotros aterrizamos en Shanghai, si me permites la corrección. Claro, algo también que también procede comentar es que nosotras elegimos, Ana Rivas, José Pedrera y yo fuimos los tres estudiantes que decidimos ir juntos a la Universidad de Nanjing. Nos habían dado referencias sobre Tongji, sobre Shanghai, había compañeros que previamente habían vivido esa experiencia, Carlos Soriano, actualmente cofundador de Boom, que allí lo conociste también, Remigio Ortiz, actualmente fundador de Bulli Fruit, que se dedica a la producción de frutos rojos. Todos son compañeros arquitectos que estudiaron en China, tuvimos la suerte de conocerlos allí, nos habían dado referencias de Shanghai, pero en Shanghai había únicamente 2 plazas y mi amiga y yo queríamos estar juntas sí o sí, queríamos vivir esa experiencia que había comenzado en primero de carrera y no queríamos perder la oportunidad de, oye, pues si únicamente hay 2 plazas, igual hay más solicitantes y no vamos a entrar juntas. Y sabíamos ya que, por situaciones previas, que si solicitabas y cancelabas, entrabas al final de la lista. Entonces, había salido este nuevo destino, la NJU, la Nanjing University, la cual tenía 3 plazas, lo cual ampliaba las posibilidades y el hecho de ser un destino nuevo, realmente como que interpretábamos que la gente tenía menos conocimiento sobre ello y que se atreverían menos. Como nosotras íbamos por esto juntas, pues que íbamos a vivir esa experiencia, ¿no? Luego se unió José Luis y también fue parte de esta experiencia. El contraste de lo caótico lo comento porque si ya fue caótico llegar a Shanghai, que es una ciudad con cierto carácter cosmopolita, en el que hay mucha más presencia occidental, o por lo menos en la experiencia que yo pude contrastar, Nanjing es una ciudad puramente
China, a pesar de ser una ciudad de gran magnitud, una ciudad de creo que son 8 millones de habitantes o 10 millones de habitantes, para mí es una ciudad enorme, pero bueno, dentro de China, pero de las más grandes. Como bien puedes saber, por supuesto, Plácido, Nanjing, que es capital del sur, y Beijing, capital del norte, pues dijimos, venga, vamos a este destino. Y lo caótico fue que, evidentemente, una ciudad en China del que, partiendo de Shanghai, que ya es un contraste, un choque cultural con bastante repercusión, llegar a Nanjing fue la China profunda para nuestra primera percepción. Luego conocimos mucha más China profunda y en la que no encontrábamos nadie que se pudiese poner en contacto con nosotros, ni en inglés, ni en un papel escrito con traductor. No conocíamos el lettering de la vía pública, no tenía ningún tipo de traducción, por lo cual no sabíamos llegar a ningún sitio. Y fue más o menos de las mismas características. Y por supuesto, conocer a gente allí de carácter occidental, a primera impresión, fue mucho más complicado para orientarnos y por lo menos establecer unas raíces. Por supuesto, esto cambió con el tiempo y bueno. Madre mía, no sé si los comienzos son complicados. ¿Y el tuyo cómo fue, Plácido? Pues el mío fue muy gradual, porque yo empecé yendo como esta primera estancia que fueron 3 semanas en China, y luego ampliada pues 2, 3 meses, hasta que nos fuimos más, que ha sido ya 7 años. Pues fue como una transición gradual. La primera vez que yo llegué a China, no recuerdo tanto contraste o tanto choque, por supuesto existía, ¿no? Pero el hecho de llegar a Shanghái es una puerta muy particular de llegar a China. Y lo digo porque históricamente sabes que Shanghái ha sido la ciudad más abierta a China, ¿no? Dentro de las ciudades que tenían este privilegio de tener contacto con Occidente. Y como ciudad semicolonial, que es lo que existía allí realmente, pues era una ciudad en la que precisamente, si existe una tradición china en Shanghái, es la del cosmopolitismo. Y claro, una ciudad cosmopolita es una ciudad que abraza realmente al extranjero, lo acoge como si fuera alguien que pertenece desde el principio. Y realmente la impresión era la de estar en una ciudad que desde el primer día la podías considerar tu casa. Siempre hay anécdotas, ¿no? Y siempre hay historias que se pueden contar, pues del contacto con la comida, De eso también os quería preguntar, así que si tienes alguna, no, es el momento. lucha, no hay muchísimas, ¿no? Pero de la lucha en el idioma, ¿no? Que como tú dices, ¿no? A ti te marcó a la hora de llegar, pero que luego, tanto en la llegada como en continuar la estancia, el hecho de esta impotencia, ¿no? De no encontrar nunca la manera de comunicar, aunque piensas que tengas ya como una mínima clave, ¿no? Y que al final pues falla como una copia mala de una llave, ¿no? Porque hay algo que no... Y en este caso, por ejemplo, a la hora de hablar, los acentos, ¿no? Yo me acuerdo de querer ir a la Universidad Tongji, que yo ya supe o aprendí con el tiempo que se dice Tongji, pero yo decía Tongji y los taxistas o las personas a las que les preguntaba se quedaban. Y claro, aunque estas cuestiones que para nosotros son muy niñas, ¿no? Que se refieren al acento, a la manera de hablar, allí son determinantes a la hora de entenderse o no. Y bueno, a lo mejor estaban como estas pequeñas dificultades o estas pequeñas fricciones, pero realmente yo lo que me noté siempre en Shanghái fue como muy bien acogido y como No, sí, al final termina como... Sí que es verdad que yo noté también como esa sensación de ciudad cosmopolita y que sí que es verdad que te acogen, pero para mí sí que fue como un choque cultural porque yo notaba como Shanghái como la inmensidad en ciudad y las distancias larguísimas. Luego sí que era muy fácil moverse en metro, un sistema de transporte yo diría que es de los mejores metros del mundo. Se te iba un metro, estabas por las escaleras, se te iba y no tenías ninguna prisa, como pasa aquí en España, que ves a la gente corriendo porque sabías que el próximo viene a los 2 minutos. Y lo que sí un poco, yo personalmente sí tuve alguna dificultad en temas de comida, porque yo no sabía utilizar los palillos. No sé si vosotros... eh, tampoco, pero
Es lo que decía Natalia, la necesidad es lo que te hace al final usarlo. Vamos, que yo aprendí con Borja dándome clases de los primeros días. Intenta coger una servilleta con los palillos. Y bueno, y así aprendimos un poco y la verdad que genial. Yo cogí tendinitis la primera vez que cogí unos palillos porque los cogía mal. Y decía, ¿pero por qué me duele tanto la mano? Y efectivamente porque cuando ya me senté con compañeros de la escuela, compañeros por supuesto chinos, ya me di cuenta que lo estaba haciendo totalmente mal, que estaba poniendo la mano que no, la posición que no era, y ya pues desapareció el dolor. Pero literal me dolía muchísimo. Y yo creo que la primera noche que estuve allí, o sea, el primer día que salí a cenar, creo que pedí en un restaurante como arroz. Y arroz yo cogiéndolo con los palillos, vamos, para verme. Así que nada, bueno, y avanzando un poco, quería preguntarte, ya entrando un poco más en materia, a Natalia sobre todo, que ¿cómo fue tu experiencia como estudiante allí en la Universidad de Nanjing? Pues mira, la verdad que tuvo evidentemente momentos bastante enriquecedores y por otro lado evidentemente momentos también un poco de vulnerabilidad y algo más agrios, pero por supuesto los más enriquecedores fueron la acogida de la comunidad china a los nuevos estudiantes europeos. Tengo constancia que en la Universidad de Arquitectura de la NJU era prácticamente un grado que acababa de comenzar en la Nanjing University, entonces realmente éramos los primeros alumnos occidentales que llegaban a esa universidad de arquitectura, ¿no? A lo que es el campus universitario. Entonces, bueno, positivamente fue una acogida magnífica. Nosotros nos sentimos totalmente atendidos y sobreatendidos. El profesorado magnífico. De hecho, tuve también experiencias con profesores que venían de España a dar cursos, workshops puntuales. Pero sobre todo, el mayor por así decirlo, punto que realzaría de la experiencia como estudiante allí era la relación con los alumnos. O sea, era absolutamente igual que en España. O sea, nosotros teníamos el mismo horario de trabajo que en España respecto a las entregas, respecto a los deadlines, respecto a las salas de estudio. O sea, era como muy familiar y al mismo tiempo te hacía sentir bastante cómodo el hecho de que la arquitectura, tanto en España como en China, era prácticamente el mismo desarrollo proyectual de horarios, etcétera. Por supuesto, la parte agridulce es que nosotras íbamos con una idea de vámonos a China, ¿no? Esa primera impresión que teníamos de cambiar por completo de hábitos y conocer otra forma de aprender la arquitectura, que por supuesto hubo otra forma de aprender la arquitectura, pero nuestro ritmo cotidiano era el mismo. Entonces seguíamos con las noches de entrega, seguíamos con la sala de estudio, los compañeros se dormían encima de la mesa, hacíamos palomitas en la sala porque ya las horas no nos daban para más, o sea, era como si tuviéramos nuestra pequeña familia española que pasaba en la escuela de arquitectura, pues también pasaba en China. Y por ejemplo, ¿notaste diferencias o, vamos, que yo creo que sí, cuál era la diferencia, principales diferencias de enseñanza aquí en España, o sobre todo en Sevilla y Universidad de Nanjing? Enseñanzas O diferentes formas de proyectar a la hora de cómo eran las clases, las correcciones. Pues es que te lo digo de corazón y te sorprendería, es de verdad que es que era muy similar el método de la enseñanza en China, por lo menos la experiencia que nosotros tuvimos. También es cierto que entiendo que adaptaron muchas de las enseñanzas o parte que aplicaba a nuestra presencia allí, intentaron adaptar. O sea, realmente una de las cosas buenas que yo me llevo, una de las cosas que me han reconfortado de la experiencia en China, es que son personas que buscan, o por lo menos la experiencia positiva que tuve, de nuevo digo, el bienestar de la persona que llega de fuera. Entonces, adaptaron algunas de las clases a la lengua inglesa, otras evidentemente fueron un poco más complicadas porque había profesores que no tenían, siendo nuevos alumnos occidentales, había profesores que no tenían conocimiento de lengua inglesa como para darnos clases, y sí tuvimos que adaptarnos por supervivencia a escuchar una clase de 2 horas y media teóricas en chino. Fue realmente bonito porque al final nos dimos cuenta, al principio, como se dice vulgarmente, esto me suena a chino, literalmente nos sonaba a chino, pero con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta y fuimos apreciando que realmente la arquitectura tiene esa capacidad expresiva y que el dibujo del arquitecto, que siempre se ha conocido, se ha hablado conceptualmente, que es capaz de expresar sin necesidad de las palabras, nos dimos cuenta que era así, que nos daban una clase teórica en chino y únicamente con las transparencias, con las diapositivas del PowerPoint que te he enseñado anteriormente, éramos capaces de entender lo que decía un profesor en chino, 2 horas de clase teórica con el dibujo. Entonces,
fuimos poco a poco adaptando el oído, fuimos poco a poco entendiendo el discurso de la teórica china, de la teórica arquitectónica en chino, a través de ese tipo de lecciones. Y no te puedo decir, y no podría mantener una conversación puramente chino, porque no tengo esa capacidad ni esas herramientas, pero podría haberlo entendido, llegamos a entenderlo perfectamente, únicamente con la capacidad del dibujo y de la expresión de la arquitectura. Entonces fue bastante bonito y en comparación con España, de luego, que encuentro muchas similitudes. Como un dibujo como lenguaje universal de la arquitectura. Absolutamente. Y bueno, y Plácido, ya como otro punto de vista, ya como profesor, ¿cómo fue tu experiencia como profesor allí? Pues, a ver, el cambio de Sevilla a Shanghái es como un paso de un universo a otro, ¿no? Fundamentalmente porque la universidad en China es, por el momento histórico que está viviendo China, ¿no? Que es el de un salto social, económico, de todo tipo que no tiene parangón, ¿no? Y que para ellos en su historia también es muy importante. Tienen una mentalidad súper pragmática que yo pienso que aquí yo no me la había encontrado. Y esta mentalidad súper pragmática que va muy orientada a los resultados, que tiende a no perder tiempo en absoluto, se basa en una cuestión fundamental también, que es una capacidad de organización asombrosa. En eso yo creo que la universidad en China es también reflejo de la sociedad, ¿no? Que sabes que China como sociedad con una raíz del confucianismo muy poderosa sigue manteniendo como una estructura jerárquica, ¿no? Por la cual el top-down es lo que aplica, ¿no? Y creo que es una que se mantiene tanto en las estructuras familiares como en las estructuras institucionales, ¿no? Del tipo de la universidad. De ahí que el contraste también, uno de los más importantes, era el encontrarme desde el principio como encajado como una pieza dentro de un equipo perfectamente engranado, en el cual pues cada persona tenía una función muy clara, en la cual había muy poca tendencia como a establecer contactos a nivel horizontal, ¿no? Que son como una tendencia muy asumida aquí en las maneras de hacer aquí en el contexto universitario en España. Y bueno, el pasar de este concepto horizontal al top-down, la verdad es que fue un auténtico reto. Pero también me encontré desde el principio dentro de esta lógica de estar metido en una institución muy competitiva, muy pragmática y trabajando en un equipo, me encontré desde el principio muy arropado. Que eso es algo que en la universidad es un auténtico contraste. Siempre está la lógica esta, ¿no? De que cuando seas extranjero la gente es muy amable contigo, ¿no? Y de esto ya hablaba Rousseau, ¿no? Con el mito del extranjero amable, ¿no? Al que todo el mundo sonríe pues porque es extraño y porque trae algo que aporta. Y yo realmente lo viví, ¿no? Y me consideré privilegiado desde el primer momento de trabajar en el equipo en el que trabajé, con gente extraordinaria y sobre todo con mucha capacidad de hacer cosas y con muchas ganas de hacer cosas. Esto es lo que se refiere como al trabajo de la institución, pero también por conectar con lo que ha dicho Natalia, con mi experiencia a la hora de trabajar con los estudiantes, es totalmente cierto, ¿no? Lo que dice de que los arquitectos o en la arquitectura hablamos un idioma universal y basado en un principio que es el de la disponibilidad absoluta de las horas de trabajo, ¿no? Y bueno, esto es algo que a la hora de trabajar con estudiantes allí en China yo también me lo encontré. Lo que sí encontré también en los estudiantes chinos es esta misma mentalidad pragmática. Son gente que no pierde el tiempo en cosas superfluas, ¿no? Y que van muy al grano. Y que pienso que va también determinado por, pues cuestiones sociales, como son la política del hijo único en China, ¿no? Por la cual el hijo único que va a la universidad es alguien que tiene toda la presión familiar de 4 abuelos, padres, y que han puesto sus esperanzas en ellos y todos los recursos posibles, con lo cual son estudiantes que son enormemente pragmáticos y que son súper efectivos. Sí que a lo mejor yo pienso que por la manera de educarse, ¿no? Y por los sistemas educativos tan diferentes que hay en España, en Occidente diría yo, y en China, hay cuestiones que a lo mejor siempre tienen un cierto recelo
a la hora de dar un paso adelante o que yo no sé si la palabra puede ser como lo podríamos reflejar en el concepto de la creatividad, ¿no? De la capacidad de improvisar. En eso yo creo que tal vez aquí en la educación en arquitectura en Occidente tengamos otras capacidades, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez que conocen los estudiantes que yo he tenido cuáles eran las reglas de juego, ¿no? Y se les planteaba realmente pues una serie de indicaciones acerca de cuáles eran los objetivos que habían que cumplir. Lo realmente asombroso era la capacidad de trabajo, la productividad que tienen y también yo pienso con grado de excelencia en lo que buscaban porque, como digo, esto es algo enormemente competitivo, ¿no? Y esas son las dos cuestiones fundamentales que yo me encontré como diferencias, pero son diferencias en las que siempre me encontré también muy a gusto, ¿no? No las viví nunca como choque, las viví como una transición. ¿Y tus clases, por ejemplo, las planteabas similares a cuando las dabas aquí en España? Totalmente diferentes. ¿O cómo tuviste que adaptarlas, digamos? A ver, la adaptación fundamental, sobre todo en las asignaturas teóricas, era que las asignaturas teóricas que yo daba aquí en Sevilla no tenían nada que ver con las que yo he terminado dando allí en Shanghái. Fundamentalmente de las que yo me hice cargo eran relacionadas con conservación del patrimonio, con gestión del patrimonio, que eran temas que aquí en Sevilla en aquel momento, con el plan de estudios que había entonces, con la organización de asignaturas que había entonces, pues era un tema que se veía tangencialmente, pero que allí en China, en base pues a un cambio de orientación y de políticas de la propia universidad y de la Escuela de Arquitectura de Tongji, el patrimonio era uno de los 4 temas fundamentales en los que se trabajaba, con lo cual mi cometido desde el principio era dar asignaturas no de historia de la arquitectura, era fundamentalmente patrimonio. Y claro, ahí he tenido también la oportunidad pues de cambiar completamente los contenidos que yo daba, los métodos docentes, conocer también nuevas maneras de investigar, nuevos enfoques sobre el estudio del patrimonio. Y para mí ha sido realmente como una oportunidad de cambio. Ahora que estamos en el año de la serpiente, ¿no? Que es el de la flexibilidad, ¿no? El año del cambio de piel y de la adaptación. Yo la verdad es que creo que fue como una ocasión de ser como con esta idea del cambio y de la mutación. Y bueno, realmente pienso que el cambio fundamental estaba en las cuestiones de asignaturas teóricas, pero luego en las asignaturas de tipo taller, de proyectos y demás, sí que los planteamientos, como bien ha dicho Natalia, pues son muy parecidos desde el principio. Y ahí el cambio o el contraste no era tan grande. Tanto los métodos como la manera de enseñar, las evaluaciones eran bastante parecidas. Sí. Por acompañar, por supuesto, el discurso que ha comentado Plácido, que me ha parecido muy al loro de lo que precisamente tenía en mente, y por supuesto me ha encantado escucharlo desde la perspectiva de un docente por entonces. Me parece curioso porque al principio del comentario hacía referencia a esa capacidad analítica diría incluso obsesión por lo analítico, esa capacidad de sintetizar sobre el análisis, que una de las cosas que más me sorprendió respecto o respondiendo a la pregunta también que has hecho de qué diferencia notaste la forma de proyectar como alumna, a mí me sorprendió una de las primeras pautas que tomaban como parte del inicio del proyecto, que nosotros en España o en la Universidad de Sevilla lo tomamos prácticamente como la cola ya del inicio del proyecto, de la redundancia, como nosotros comenzamos con un análisis del entorno sociológico, medioambiental, etcétera, ¿no? Un largo etcétera, para contextualizar el site del proyecto, y comenzamos a intervenir de esa forma con un conjunto. Y yo estaba acostumbrada en España, en Sevilla, a comenzar por todo este análisis y posteriormente, o ya por último, antes de meterme en proyecto, incluso en propia fase de proyecto, hacer una estadística o unos diagramas de barras o una forma de plasmar esa información a nivel gráfico, no únicamente sobre planos, sino sobre un Excel, estadística, etcétera. Me di cuenta que allí lo primero que hacía, nada más plantearse el proyecto, era hacer estadísticas.
Ellos hacían diagramas de barra, diagramas de línea, diagramas de color, o sea, ellos estudiaban un site, un espacio de proyecto, un emplazamiento a través del diagrama. Y ese siento que a nosotras nos costó, nos resultó como complicado porque no éramos capaces de contextualizar todavía el espacio sin conocer los condicionantes sociológicos, medioambientales, de recorrido, de soleamiento, de densidad de población. Entonces nos pareció curioso cómo ellos eran capaces absolutamente de enfrentarse al inicio del proyecto, la primera pauta, lanzando esos diagramas, ¿no? ¿De qué forma eran ellos capaces? Y bueno, finalmente desarrollamos estos diagramas, pero nosotros tenemos que tirar un poco más de ese conocimiento del entorno previo, que ellos iban más a lo directo, ¿no? A esa forma tan pragmática y tan concisa de acometer un problema, un estudio, una solución. Y así era como proyectar. Y dirías, por ejemplo, bueno, una frase que he escuchado estas últimas semanas mucho con respecto a la arquitectura, y es que un buen proyecto tiene que responder al entorno donde se rodea. ¿Se podría decir que lo hacían allí? Guau, pues creo que no estoy capacitada, ni siquiera estaba en aquel entonces, porque por supuesto era estudiante y mi perspectiva era de hecho lo comentaba antes con Juan Carlos, el compañero que está aquí con cámaras. Creo que me hubiese gustado volver a vivir esta experiencia con un criterio pues ligeramente más maduro que a día de hoy puedo llegar a tener respecto a hace 6 años, porque muchas cosas de las que entonces viví ahora experimentaría, ¿no? De distintas formas. No te podría decir, creo que Plácido seguramente tenga respuesta a eso de mejor forma que yo, porque no tuve esa percepción. No, yo creo que la cuestión del que tú planteas en el guión que nos has mandado, tan interesante, yo creo que es una de las que más te preocupa, ¿no? La cuestión del contexto. Es que también, bueno, el contexto me nace también a raíz de otro podcast de arquitectura que ha salido recientemente, de uno de los más vistos de España, de Jordi Wild, con un arquitecto que se llama Nacho Tellado. Y él, en todos los proyectos que explica, siempre repite la frase como que la idea de que un buen proyecto tiene que responder como el entorno que lo rodea. Y también un buen proyecto como que atrae a esa persona que va andando por allí y te dice como ven a visitarme, mírame, un poco recorriendo como sus alrededores, oye, estoy aquí, ¿cómo me ves? ¿Cómo me percibes? ¿Notas un poco eso en la forma de proyectar que se hacía allí? Mm, no sé decirte. Complicado, ¿eh? Yo creo que hay, a ver, la cuestión esta de la calidad de los proyectos, ¿no? O de lo bueno de los proyectos, por supuesto depende de qué cuestiones priorices a la hora de valorar. Por supuesto, ha habido corrientes en la arquitectura, en el pensamiento arquitectónico, que han primado esta cuestión de la conexión con el entorno, ¿no? Y bueno, son corrientes muy poderosas. Hay otras corrientes que, bueno, han atendido a cuestiones de materialidad, a cuestiones menos dialogantes, ¿no? Si lo planteamos con el proyecto o con los términos que tú planteas, y que son igualmente de altísima calidad, ¿no? A lo largo de la historia de la arquitectura no hay tantos casos de ejemplos de edificios que realmente tiendan a establecer una relación con el contexto que no sea la de imposición muchas veces. Con lo cual yo creo que estamos hablando de una sensibilidad que es muy contemporánea, que es muy reciente, pero que también es global. Y pienso que a China sí ha llegado. Yo creo que a la hora de hablar de China, por supuesto, tenemos que siempre ser conscientes de que se trata de un país enorme, de una diversidad cultural enorme y de unos enfoques de la educación también muy diferentes, ¿no? Por más que se trate de un sistema de partido único y con una cierta homogeneidad en muchos aspectos. Pero yo creo que lo que yo me he encontrado siempre en las universidades en las que yo he estado ha sido esta preocupación por cualificar la producción de la arquitectura. Lo que decía Natalia antes es muy acertado, ¿no? Y es una manera de caracterizar la arquitectura china que ha valido durante mucho tiempo, que es esta de la resolución en términos cualitativos de problemas muy importantes, ¿no? Que puedan ser de desarrollo infraestructural, de vivienda, etcétera, etcétera. Pero lo que yo sí he detectado, al menos en los años que yo he podido estar allí,
sí ha sido un cambio en el modelo de desarrollo, que no es solamente de la arquitectura, sino que también más económico, ¿no? Y si hacemos un repaso de las recientes políticas chinas de desarrollo económico, desarrollo territorial, etcétera, se habla en todo caso del paso de lo cuantitativo a lo cualitativo. Y yo creo que hemos tenido la suerte, ¿no? Porque parece que hemos estado más o menos coincidiendo en la misma época allí en China, que hemos llegado a un sitio en el cual se estaba produciendo este cambio de paradigma. Entonces, la cuestión del el cuidado por el contexto, el tener una cierta perspectiva sobre las consecuencias que tiene el acto arquitectónico y la construcción urbana, puede que no existiera en los años 90, pero yo pienso que ya ha llegado el siglo XXI y el momento en el que hemos estado, sí pienso que es una cuestión prioritaria. Y así al menos yo lo he notado en la enseñanza en arquitectura y en la investigación. Vale. Bueno, pues te invito también a la gente que nos está viendo, después de verse, por supuesto, este podcast completo, que vayan y se vean el de Jordi Wild con Nacho Tellado, que son 4 horas de podcast, pero la verdad que es interesantísimo y habla también de la vida de Nacho Tellado, que es un gran arquitecto en España desde sus comienzos hasta la actualidad. Y siguiendo un poco, a cómo fue ya la vida en China, ¿cómo llevasteis, digamos, cómo os amoldasteis a la ciudad china, por ejemplo? Me refiero a los recorridos, las ciudades, como he comentado, yo veía Shanghai como la inmensidad. Me costó al principio como moverme. También cómo es el tráfico allí, tema de las motos, la circulación por las calles. ¿Cómo vivisteis un poco esa situación? Pues bueno, personalmente la ciudad en la que habitualmente residía, que era Nanjing, a pesar de que de forma bastante asidua viajaba a Shanghai, ya que estaba a 1 hora apenas de tren. Precisamente eso, el que grandes ciudades como Shanghai pues, estuviese a 1 hora de tren, me hizo reconocer que el sistema ferroviario, por lo menos desde el punto donde yo me situaba, era bastante eficiente. O sea, prácticamente recorrí el país entero en un año en tren y fue fantástico porque había muy buena conexión con ciudades, tanto del entorno rural como ciudades pues, más de mayor densidad, como Beijing, como Shanghai, como, bueno, todas las zonas próximas, ¿no? Tianjin o Xi'an, la de los soldados, etcétera. Entonces, bueno, a ese nivel, evidentemente, puedes descubrir eso, que el sistema de conexiones a nivel país funcionaba bastante bien. Lo que sí me sorprendió bastante es que, evidentemente, viniendo de una ciudad tan a pequeña escala, o por lo menos lo que ya puedo comparar con lo que allí viví, como es Sevilla, ¿no? Que del que prácticamente Sevilla a mí me parece como la ciudad de los 20 minutos, ¿no? Prácticamente puedes llegar en 20 minutos andando, en 20 minutos en autobús o en 20 minutos en bicicleta. Me parece una ciudad como que es muy fácil de recorrer. Allí prácticamente pues tenía esa escala también del tiempo bastante más prolongada, ¿no? Llegar a un sitio en 20 minutos andando era casi una utopía, porque prácticamente ibas de... Yo recuerdo una anécdota también cuando tuvimos que imprimir la entrega de la asignatura Urban Design, que nunca me olvidaré. Estuvimos 1 hora y media en tren para ir a imprimir los planos respecto de donde nosotras vivíamos. 1 hora y media para imprimir planos. En metro para ir a imprimir los planos a la otra, bueno, cuando estaba el plotter de escala A1, y de vuelta volver a la universidad donde teníamos que exponer, ¿no? Y eso allí era habitual. Nosotras, además, casi desesperadas, ¿no? Le preguntábamos a los compañeros locales, perdona, ¿dónde puedo imprimir? En la escuela hay un plotter. No, tienes que ir a este sitio, y todos nos enviaban el mismo sitio. Y era como, bueno, todos los compañeros se desplazan desde el campus de Nanjing University hasta este sitio. Pues efectivamente esa era como la metodología, ¿no? Y era un desplazamiento de 1 hora y media para ir a imprimir unos planos. Entonces, bueno, lo que refiere a los desplazamientos, transporte y tal, sí que evidentemente pues noté gran diferencia respecto a la procedencia, ¿no? En Sevilla, la escala. Madre mía. Y tema, otro que tenía aquí apuntado, tema de Google, WhatsApp, Instagram y todo eso, ¿cómo lo viviste? Bueno, no sé si se puede decir, pero una VPN conectada
a otros puntos. Todos nosotros imagino que estuvimos igual. En China no lo podrías decir. No puedo decirlo, pero aquí está con otro tipo de libertades. Bueno, ¿y tú, Plácido, cómo te amoldaste a esa mega ciudad, por así decirlo? Pues y, mi manera de amoldarme fue, a ver, estuvo muy facilitada también por el acceso a las tecnologías, ¿no? Yo comparo mi situación a la hora de llegar allí, que ya había pues smartphones y que sí que existía como una cierta infraestructura de lo digital que permitía pues el comunicarse o el tener maneras de acceder a información mucho más eficaces comparado con gente que ha estado antes en China sin los smartphones, el caso de Eva. El caso de mi compañero aquí en la Universidad de Sevilla, Gonzalo Miranda, gente que ha estado en los años 90, en el inicios de los 2000 allí en China, pues por supuesto es la noche y el día, ¿no? El tener tu manera de orientarte, pues con una aplicación de mapas, cambia radicalmente las posibilidades que tienes de hacerte realmente con la ciudad, ¿no? También en eso en esa facilidad hay una cierta pérdida en cuanto al contacto que necesariamente tienes que establecer con la gente para preguntar una dirección o para aprender cómo se escribe el nombre de una calle cuando no existe un smartphone, ¿no? Entonces, en cierta medida, como que esa facilidad o esa inmediatez por un lado hace que bueno, pierdas más con esa vinculación que sí crea la lucha diaria. En mi caso, como os digo, fue bastante facilitado por ese hecho. La falta de conexión con redes y demás, yo en absoluto lo he echado de menos. No, claro, es que con VPN se soluciona. No, pero ha habido muchas etapas de mi vida allí en Shanghai, en China, que no he usado VPN y que no me ha hecho falta y bueno, no me ha servido en cierta manera también para desvincularme, desengancharme de todo lo que he terminado viendo como, bueno, al menos desde mi perspectiva, maneras de echar mucho tiempo que al final no resulta productivo. Sobre todo porque también estando allí en China, el hecho de también querer establecer un contacto con China y con la propia cultura y demás, pues hacía que la atención mía fuera a otras cuestiones, ¿no? No tanto a mantener este vínculo con las redes y los medios de comunicación occidentales, sino también conocer los propios del sitio, ¿no? Entonces, no fue nada que echase de menos en absoluto. Vamos, es que, bueno, y explicando un poco para toda la gente que nos ve que algunos creo que no lo saben, allí en China no se puede utilizar ni Google, WhatsApp y demás redes sociales que hay aquí en España. Y ellos tienen como su propio sistema en vez de WhatsApp tienen WeChat, en vez de Google no sé qué otra aplicación tienen. Baidu y así sucesivamente con todo. Y bueno, pasando un poco a otro tema, bueno, y hablando, seguimos en el bloque hablando un poco de urbanismo en las ciudades y es algo que le comentaba a Natalia antes de empezar a grabar, como ese contraste que nos encontrábamos en las ciudades. Por ejemplo, pasábamos de una calle con vivienda unifamiliar de una planta, girabas la calle y te encontrabas un rascacielos de 50 plantas con un concesionario de Ferrari o tiendas de joyas. ¿Cómo vivisteis o cómo veíais ese contraste de entre una calle y otra? ¿Cómo veis ese tipo de urbanismo en la ciudad de China? Pues mira, precisamente al hilo también de lo que hemos comentado con anterioridad en cuestiones previas, tanto como estudiante como usuaria de la ciudad que transitaba, una de las cosas que me sorprendían del urbanismo de las ciudades chinas eran las ciudades a distintas alturas, ¿no? Fue curioso porque es de las primeras cosas que notamos al llegar a la estación de tren de Nanjing. Salimos a una ronda de acceso a la ciudad y nos llamó especialmente la atención en que en un mismo cruce había como 5 niveles de autovianos para llegar a un mismo punto. Cuando llegamos a la universidad, justo a la asignatura esta que he comentado, Urban Design, la primera diapositiva, la primera presentación que recibimos era una diapositiva llamada, que además me he apuntado aquí como palabra clave, A City Without Ground.
¿no? Una ciudad sin el terreno, sin la cota cero, ¿no? Y precisamente esta asignatura proponía una nueva metodología de urbanismo que se estaba implantando o pretendía ser el método de implantación en China, que es la ciudad por distintos niveles, ¿no? Hay unas palabras claves que precisamente tengo apuntadas, que es layering and function, ¿no? Las capas, los niveles y la funcionalidad que conlleva vivir a distintos niveles. Esta asignatura precisamente proponía, y como usuaria fui descubriendo cuando posteriormente viajé a Hong Kong y a otras ciudades también que encontré este tipo de situaciones, el transporte, tanto a nivel, por ejemplo, el metro, ¿no? Nivel subterráneo, el vehículo, coche, moto, bicicleta a nivel cota cero, y el peatón y el resto de la vía funcional se ubicaba a distintas alturas, a cotas superiores del nivel cota cero, ¿no? Entonces era muy curioso porque cuando experimentaba ese tipo de discurso por las ciudades, te ibas encontrando cómo estaba también un poco al hilo de lo que comentaba Plácido, jerarquizado, ¿no? El propio recorrido, la propia actividad, la propia función, y era algo bastante impactante de lo que era el sistema urbano también de China, y que la propia universidad, como estudiante, yo ya recibí esa enseñanza como primera presentación de lo que vayas a aprender aquí. Cómo es una ciudad por capas y cómo una ciudad without ground, ¿no? Sin esa cota cero. Pues interesante. ¿Y tú, Plácido, cómo ves ese tipo de urbanismo y ese contraste en las ciudades de China? Sí, no, lo que dice Natalia es muy interesante, ¿no? Y es una de las cuestiones que resulta más llamativa, ¿no? Lo de la cuestión de la complejidad infraestructural y la necesidad de desarrollar un urbanismo vertical bueno, que realmente en China se está haciendo real, ¿no? Y has mencionado ciudades como Shanghai, como Hong Kong, Chongqing es otra que es extraordinaria, ¿no? Conocéis todas las imágenes estas de metro atravesando edificios y demás, ¿no? La cuestión del tamaño, ¿no? De la escala, del contraste, a ver, son totalmente llamativas. También hay que, pienso yo, meterlas dentro de lo que sería como un esquema de entender la ciudad china como una ciudad, y creo que no solamente la China, ¿no? En general se puede aplicar para toda Asia, con el referente de Japón, con el referente de Singapur, ¿no? Que fueron las pioneras en los años 60, en los años 70, de desarrollar un modelo urbano en el cual la idea jerárquica que había aquí en Occidente, ¿no? Del plan general, ¿no? Del que luego pasa al plan parcial, que pasa luego a los estudios de detalle, que es una manera como muy racional, que ha sido un árbol invertido, ¿no? De pensar en la gestión y el control de la ciudad. Allí, a la hora de importar un modelo de crecimiento más basado en la cooperación, no tanto en el impulso de lo público para el desarrollo urbano, sino en la cooperación entre lo público y lo privado, con la labor fundamental de los promotores, lo que se creaba era un modelo de ciudad que yo creo que puede ser complementario al que ha mencionado Natalia, que es una ciudad por grumos. Es una ciudad que crece a golpes, y es una ciudad que dentro de ese crecimiento a golpes, que no es jerarquizado, que no sigue como un orden racional, si quisiéramos llamarlo así, con la referencia de Le Corbusier, ¿no? Con la Ville Radies, como que era un cuerpo humano, ¿no? Y fácilmente explicable, realmente encuentra las maneras de hacer compatible ese desorden o falta aparente de orden con un desarrollo infraestructural que realmente tiene una eficacia absoluta, ¿no? A la hora de poner en conexión todas esas nuevas áreas que se desarrollan con el cuerpo extenso y amorfo de la ciudad. En todo esto hay una cuestión que es la de la velocidad. La velocidad china es algo que no tiene comparación en el resto del mundo. Y crea este tipo de situaciones de contraste que tú has dicho, que realmente sorprenden, ¿no? Y que llaman mucho la atención. Yo, desde la experiencia de vivir allí, y con Eva también, teníamos siempre como esta cosa que comentábamos de cada vez que íbamos, cada vez que volvíamos aquí a España de vacaciones y estábamos un mes y medio en España y volvíamos a Shanghai, las cosas habían cambiado. Nuestra calle de repente la urbanizaban y habíamos dejado una calle de una manera y volvíamos y nos la encontrábamos con árboles plantados, con nuevo asfalto.
Y esta manera de desarrollar las cosas tan a golpes, ¿no? Que es como un corazón que bombea, ¿no? Y con una potencia y una velocidad que realmente no tiene comparación con el resto del mundo, se convierte en algo que es una manera de hacer las cosas con la que terminas identificándote. Entonces, situaciones de este tipo de contrastes del gran rascacielos junto al Nilong de shanghainés o al Shikumen de Beijing, terminan convirtiéndose en parte de lo cotidiano. Y yo creo que es parte también de asumir que es la idea de lo moderno, de la modernidad, que es el momento que está viviendo ahora China. Es un momento de modernización, que nosotros lo vivimos en Occidente a lo mejor con una cierta antelación, ¿no? Es precisamente considerar que cada estado, cada momento histórico es una etapa por la cual se van consolidando ciertos avances y en la cual el cambio y la modificación es prácticamente la esencia. Y es algo paradójico, pero que en China se ve de una manera muy evidente por esta cuestión que te digo de la velocidad. Luego los contrastes, cuando mencionas lo del Ferrari, ¿no? Que es como... No, sí, vamos, es que fue como una cosa que me chocó bastante, que se la comentó a Natalia antes de ir por una calle, ya te digo, viviendas unifamiliares, luego encontrarte una zona de 3 rascacielos seguidos, concesionario de Ferrari, concesionario de Porsche, una tienda de joyas impresionante. Digo, pero bueno, he salido de una calle normal y corriente y en 100 metros estoy como en otro entorno totalmente diferente. Sí, allí las diferencias están más exacerbadas, pienso yo, porque la humildad o el nivel más básico en el que vive la gente es mucho más pobre para quien es pobre allí en Shanghái que en Occidente, ¿no? Y que en Europa y que en España. Mientras que el nivel de riqueza extrema es mucho más extremo que el que podemos encontrar aquí, con lo cual estamos hablando de una situación en la cual estas dos dimensiones están mucho más separadas, ¿no? Pero, claro, termina convirtiéndose en algo que yo pienso que funciona también a nivel sistémico, ¿no? Que es el reclamo que esta opulencia hace también para que la gente tenga como esta capacidad de aspirar. Y esto es algo que funciona a nivel personal, a nivel social, a nivel urbano. Esto es una de las teorías más recientes, ¿no? Que se habla del aspirational urbanism, cómo las ciudades también aspiran, igual que las personas, a esta idea de mejorar, ¿no? De prosperar. Y esto es algo que existe en las ciudades y que lo ves. La idea del contraste esta del concesionario es que la puedes llevar también al extremo, ¿no? Y puedes encontrarte un Rolls Royce aparcado delante del Shikumen o del Lilong más humilde de Shanghái y la gente pasa allí sin que sea nada extraordinario. ¿Por qué? Porque el que aparca allí el Rolls seguramente esté visitando a su madre o a su tía, que seguramente están muy orgullosos de que haya prosperado tanto como para tener un Rolls o un Ferrari. Con lo cual, es algo... No estoy diciendo que todas las familias tengan a alguien que tiene un Rolls, pero todas las familias quisieran tenerlo. Y esta idea de la aspiración que una sociedad comparte hace que estos contrastes no sean observados como el conflicto que supone a lo mejor en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica, ¿no? Que sí hay una brecha que además en lo social es muy agresiva. Yo ahí pienso que hay una capacidad también de armonización, que es una palabra muy importante en China, la armonía, que solamente es posible allí también con el sistema político y el sistema social que existe. Pero pienso que es importante pensar en términos de normalidad en cuanto a esto. Yo también cuento la anécdota del segundo sitio donde vivíamos nosotros, Eva y yo, allí en Shanghái, que era cerca de Xintiandi, que supongo que visitasteis, ¿no? Nosotros vivíamos fuera de lo que es el entorno de Xintiandi, pero solamente una calle por fuera de lo que era la operación del desarrollo de las 23 manzanas de Xintiandi. Y bueno, nosotros vivíamos en un Shikumen, que es la vivienda tradicional de allí de Shanghái, en el cual éramos los más afortunados porque ocupábamos un apartamento de 3 piezas, de tres piezas, ¿no? Mientras que el resto de las familias que vivían con nosotros en el mismo Shikumen vivían en una sola habitación. Y bueno, la familia que vivía debajo nuestra recogía
basura y recogía cartones de las tiendas de lujo de Xintiandi y se las llevaban al sitio donde vivíamos nosotros y las tenían totalmente acumuladas. Nosotros vivíamos también, que esto era lo más extremo, en una primera planta para la cual teníamos que subir. Si habéis estado en los Shikumen, son viviendas que tienen una altura de suelo a techo muy alta, ¿no? Con lo cual las escaleras son de 2 tramos. Entonces nos encontramos un día con nada más llegar a esta vivienda que alquilamos en algo muy curioso, que era una puertecita que existía en el descansillo de esta escalera de 2 tramos. Y en esa puertecita terminaba viviendo gente y nuestro vecino era alguien que vivía en un mini apartamento que tenía una altura libre de suelo a techo pues de la mitad del espacio que teníamos disponible el resto. Entonces era como 1,20 m o algo así lo que tenía él disponible y él dentro de su apartamento tenía que estar constantemente agachado. Su vida diaria era salir a la escalera, fumar, comer pipas de girasol, allí en la... Y hacer vida en la calle, más con la vivienda. No en la calle, en la escalera. Dentro de la escalera, que originariamente los shikume, que era una escalera doméstica, pero en el momento en que se convirtieron ya en viviendas plurifamiliares, pues era la escalera de todas las familias. Y este hombre estaba allí y tuvimos una conversación con él que nos sorprendió, él nos dijo que él era un trabajador que venía de una zona rural, que había venido a Shanghái a trabajar, a ganar dinero, y que él estaba costeando los estudios a su hijo y que su hijo estaba estudiando en el Imperial College de Londres. Y era alguien que asumía esto como que era el esfuerzo que tenía que hacer para él conseguir que su hijo tuviera esa aspiración. Entonces, si el hijo luego llegaba en un Ferrari a visitarlo, el padre que vivía en este cuchitril, pues no podría estar más orgulloso y más contento. Entonces, a esto me refiero, ¿no? Esta idea de que el contraste se asume como promesa, como un cambio que a lo mejor te va a llegar a ti. Y eso es lo que yo pienso que comparte mucha gente, ¿no? En ciudades como Shanghái, sobre todo estas que son más dinámicas, con un cierto entusiasmo y una voluntad de cambio constante, ¿no? Joder, qué interesante todo. Maravilla. Vamos, esto se responde, por supuesto, a la pregunta tuya sobre el contexto, ¿no? Sí, claro. No, por supuesto que, vamos, todo lo que es interesantísimo, de verdad. Y bueno, a raíz de lo de las construcciones rápidas, la siguiente pregunta que os iba a proponer o a preguntar, ¿se construye tan rápido como dices en China? ¿Es un mito o realidad? ¿Qué diríais al respecto? Pues creo que es una realidad. Yo también he experimentado el salir la primavera a mi calle y que tenga un aspecto y pasar los meses de invierno que allí en mi ciudad, especialmente eran meses muy fríos en los que con las vacaciones de Año Nuevo chino y tal, pasábamos más tiempo en casa o incluso viajábamos a otros países más cálidos. En mi caso fui al sureste asiático en cuestión de un mes, que fui en el Año Nuevo chino a Vietnam, Camboya, Tailandia, que estaba muy próximo al país. Había construido un rascacielos en mi calle. O sea, te lo comentaba anteriormente a esta reunión de la conversación. Me fui en el mes de enero con prácticamente un edificio de unas 40 plantas o 30 y tantas plantas en fase de estructura y cuando llegué ya estaban con carpintería, con la planta baja ya estaba totalmente ajardinada, la recepción estaba hecha en cuestión de un mes y medio que habíamos estado en el sureste. Entonces fue alucinante porque además una de las cosas que también notamos es que allí la construcción no paraba. Nosotras íbamos a la escuela, muchas veces hacíamos noche porque o volvíamos tarde, y igual volvíamos a las 9 de la noche, que había operarios trabajando en el edificio, que igual volvíamos a las 3 de la madrugada porque habíamos extendido un poco las horas de estudio y había operarios trabajando. Y también comentaba que un poco el contraste que hacía referencia con lo que es la baja densidad de viviendas unifamiliares o casi autoconstruidas frente a esos rascacielos era precisamente la situación en la que yo habitaba. Recuerdo la calle Wuyilu, era de Nanjing, por supuesto, sé que en Shanghái hay otra Wuyilu. Era un barrio de baja densidad, de viviendas unifamiliares. Apenas mi edificio tenía 3 pisos de apartamentos, pero al salir por esta vía tan pequeñita, pues me encontraba con una gran avenida de 3 carriles en cada sentido y de rascacielos. Y precisamente era en mi calle, que era una perpendicular a esta avenida, donde se estaba construyendo el rascacielos que menciono, donde se hacían turnos los operarios por horas para dormir y dormía
a plena calle. Dormían en las aceras, nosotras volvíamos a casa caminando por el centro de la vía rodada porque las aceras estaban ocupadas en las horas nocturnas por estos operarios que a las 2, 3 de la mañana se estaban un rato a descansar mientras otros operarios seguían funcionando a las 3, 4 de la madrugada y estos operarios a las 6, 7 iniciaban la jornada laboral y a las 6, 7 se dormían los operarios que habían estado trabajando durante la noche. Y prácticamente en un mes y medio se había construido pues de fase estructura a fase acabados pues en un ciclo de 24 horas constante. Entonces fue alucinante porque desde mi experiencia podría decir que sí, que solo experimenté. Fue alucinante volver y ver el edificio construido. Y tú, bueno, ¿qué opinas al respecto sobre este tema? Totalmente, ¿no? Coincido con Natalia en que esta cuestión de la velocidad es algo que forma parte del paisaje cotidiano. Yo creo que ahí también hay una lección que podemos aprender de China, que ha sido la capacidad que han tenido de reinventar su sistema productivo y en especial la arquitectura desde los años 70 hasta ahora. En esto sabéis que durante el maoísmo, durante la revolución cultural, la industria de la construcción pues prácticamente terminó reduciéndose a cero, ¿no? Un momento de crisis económica y social bastante importante, que en los años 70, a partir del año 78, que es cuando empieza esta idea de la reforma y la apertura a Occidente, los chinos fueron muy pragmáticos a la hora de copiar modelos. Y pienso y digo copiar sin una idea peyorativa en absoluto, porque pienso que copiar realmente es la capacidad de interpretar, ¿no? Que es una actividad creativa en sí. Y lo que hicieron fue una historia muy, muy curiosa, ¿no? No sé si conocéis la anécdota de cuando fue Deng Xiaoping en los años 70, el primer viaje en el año 76, creo que fue. No, fue el 78. Cuando hizo el primer viaje a Estados Unidos, de un líder chino de la China comunista a Estados Unidos, lo llevaron a Atlanta y allí en Atlanta se alojó en un hotel de Portman, que era el Hotel Hyatt. Entonces, Deng Xiaoping, cuando llegó al lobby, no sé si conocéis la arquitectura de Portman, ¿no? De estos lobbies completamente majestuosos, ¿no? Que realmente lo que importa es la fachada interna, más que la fachada externa, que son contenedores muy anónimos. Al llegar Deng Xiaoping y la delegación china se quedaron alucinados con ese hotel. Y Deng Xiaoping dijo, quiero a este hombre construyendo en China. Y a la vuelta hicieron una lista de 8 arquitectos estadounidenses para invitarlos a desarrollar proyectos en diferentes ciudades de China. Y claro, esto fue una idea muy inteligente porque no solamente invitaron a los arquitectos, sino que les invitaron a compartir todo el know-how. El know-how, el cómo hacer los sistemas de producción. Y esto fue un proceso de transferencia de conocimiento y tecnológica realmente ejemplar, porque, como sabéis también, la práctica de la arquitectura allí en China es algo que se estructura mucho en base a los institutos de arquitectura, que fueron los que tradicionalmente hicieron arquitectura allí en China. Sabéis también que en China no podías tener tu estudio de arquitectura hasta el año 95, no podías ejercer la profesión por libre. Yo eso no lo sabía, la verdad. Sí, esto es muy reciente, son 30 años ya, vamos, que ya ha pasado tiempo, pero cuando se liberalizó el mercado ya empezaron los estudios individuales de arquitectura no integrados dentro de los grandes institutos. Entonces estos institutos lo que hicieron fue esta labor de copia y de transferencia que luego ha sido fundamental para construir las ciudades. ¿Por qué? Porque los institutos son los que se encargan de los proyectos de ejecución de todas estas grandes obras de desarrollo urbano, con lo cual esta transferencia de cómo se hacen las cosas en un contexto corporativo, como es de las grandes empresas de arquitectura de Estados Unidos y occidentales, a los modos de hacer arquitectura en China fue súper eficaz. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que, claro, tenemos el mecanismo de funcionamiento económico de China, que es un reloj. Y es una de las cuestiones que más alucina, ¿no? Porque en el momento que en las esferas de arriba se pone en movimiento la primera esfera o la primera rueda, todo ese engranaje se pone en marcha. Y no hay un proceso de adaptación, no hay un proceso de... No, aquí es al segundo después de publicarse una ley, una orden, un reglamento, ya se está poniendo en práctica y además con efectos. Y claro, esos efectos son inmediatos.
Y esto tiene su repercusión en la velocidad en la que se construye la arquitectura, la velocidad en la que se urbaniza, la velocidad en la que se producen todos estos cambios. Entonces creo que hay cuestiones que forman parte de lo importado y que forman parte de la manera de hacer de allí, de China. Oh, pues nada, ya sabéis para todos los que nos estáis viendo que en realidad totalmente que los edificios en China se construyen a una velocidad impresionante. Y yo creo que ya casi todas las preguntas que teníamos en el guión planteadas, con todo lo que llevamos hablado, han quedado más o menos resueltas y todo planteado. Y voy a pasar a un poco el cierre del podcast para que no se alargue mucho también. Y quería preguntaros que me digáis en una palabra lo mejor y lo peor de la arquitectura en China. Yo de la arquitectura china contemporánea, yo lo que destacaría es su capacidad de asimilación y de interpretación tanto de su propia historia, que yo pienso que es muy importante, como hay una continuidad entre lo que se considera una tradición propiamente china de construir la arquitectura, y por otro lado la capacidad de asimilación de lo que viene de fuera. En todo esto yo creo que hay un auténtico ejemplo de ansias por saber, de ansias por mejorar, que yo creo que también es bastante paralelo a lo que ha ocurrido en España. Por eso yo pienso que las escenas arquitectónicas china y española desde los años 70 hasta ahora son muy similares, porque han vivido procesos los dos países políticos muy importantes de cambios de sistemas políticos completamente de la época de Mao a post-Mao. Es un cambio, yo creo que de unas dimensiones comparables al paso aquí en España del franquismo a la democracia. Y todo esto ha sido como una oportunidad para plantearse nuevas maneras de hacer la arquitectura. Aquí en España nos hemos encontrado también con una arquitectura que buscaba también interpretar sus propias tradiciones, años 70, años 80, y también conectar con otras corrientes europeas y influencias que han llegado desde países como Holanda, como Suiza, ¿no? Entonces yo veo que hay bastantes paralelismos, hay bastantes conexiones. Por eso lo mejor y lo peor pienso que lo puedes encontrar tanto en China como en España, con lo cual no creo que haya una palabra, yo no pondría una palabra, y en esto a lo mejor estoy igual que Natalia, para caracterizar específicamente la situación china en cuanto a esto. Yo sé cierto que me atrevería incluso a, ni mucho menos a establecer, como comenta Plácido, ni lo mejor ni lo peor, pero sí a lo mejor redito un término o un parafraseo lo que ha comentado antes Plácido, que me ha encantado, el hecho de ser contenedor anónimo, que me ha encantado ese concepto, refiriendo a Estados Unidos y a esa enseñanza que viajó hasta el país asiático, podría ser como una de las virtudes que tienen los edificios contemporáneos en China y uno a su misma vez de las deficiencias que he detectado, que esos mismos edificios pues de gran dimensión, de muchos niveles, de esos estratos que los que se van construyendo con esas conexiones a distintas alturas y ubicados aparentemente, como comentabas anteriormente, sin un contexto estudiado previo, o como comentabas aquí en alguna de tus cuestiones, porque aparece un centro comercial de repente en un sitio donde en la avenida próxima hay otro centro comercial. Esos contenedores anónimos, esos espacios como virtud, me parecen interesantes porque había infinitud de usos y de funciones en un mismo edificio. En la planta quinta aparecía un mercado gastronómico, en la planta segunda aparecía una academia de baile, pero en la planta quinceava era una oficina de telecomunicaciones y un despacho de ingeniería, ¿no? Entonces era muy interesante porque esos mismos edificios, al igual que te podías encontrar esta versatilidad de usos y funciones, de repente la planta décima era un espacio totalmente baldío, un espacio vacío, prácticamente parecía vandálico porque había desaparecido su antigua función y estaba esperando a que llegase otra, ¿no? Entonces era abrumador el encontrar un edificio de unas 25 plantas en el que lo mismo sucedían muchas cosas, que lo mismo había plantas completamente baldías. Entonces podría incluso llegar a hacer ese análisis de, bueno, es interesante este tipo de arquitectura en la que, bueno, construimos en vertical, construimos conociendo que la posible ciudad futura
contenga estos accesos a distintos niveles y estos estratos urbanos se vayan conformando en función a estas preexistencias que a día de hoy ya estamos estableciendo, y que esos usos irán llegando, irán desapareciendo con la propia velocidad que el propio ritmo del país pues va llenando y complementando, o en su misma vez vaciando. Interesante reflexión también. Otra pregunta sobre ¿qué os lleváis de vuestra experiencia en China? Hablando así en aspectos coloquiales y en aspectos ordinarios y cotidianos, la capacidad de adaptación y la capacidad de incluso reinvención y supervivencia. Puede parecer como muy drástico, como muy dramático, ¿no? Incluso romántico si lo veamos desde ese punto de vista, pero realmente es un país que te hace enfrentarte a tus propias capacidades, a tus propios miedos, incluso a las condiciones. O sea, es una realidad que te puede llegar a imaginar cuando estás aquí en un mundo totalmente acomodado, totalmente en zona de confort, como lo gusta ahora decir, occidental, de casa, de ciudades con una escala totalmente acotable, y por supuesto tienes unos ápices de ideas cuando decides viajar a China, pero ni mucho menos en lo que te encuentras. Entonces yo creo que en la capacidad de adaptación, sí, y el saber cómo eres capaz incluso de tirar de recursos, de buscar las relaciones óptimas para tu desarrollo allí, con la barrera del idioma, con la barrera del algo tan simple como es el dinero, ¿no? La transacción entre el yuan y el euro. Entonces es interesante eso, en cómo te das cuenta que en esa inmensidad en la que eres un gran incomprendido y eres una persona en ese sistema tan veloz, tan saturado y tan dinámico, aparentemente tú estás ahí que totalmente estanco, y decir, venga, pues a partir de aquí tiro de recursos y puedo tirar para adelante. Si no, tengo muchos conocidos que al poco tiempo se volvieron a España y dijeron, esto no es para mí. Entonces es interesante y es bonito ver cómo eres capaz de tirar de esos recursos tan aparentemente inertes o inexistentes aquí en una parte acomodada y ver que tienes ese desarrollo. Yo decido totalmente con tu opinión. ¿Y tú, Plácido? ¿Qué te lleva de tu experiencia durante todos estos años en China? Yo, yo me llevo muchas cosas. De hecho, llegamos con 4 maletas y nos volvimos con una familia. Y allí en China, pues tuvimos la suerte de que nuestros hijos crecieran. Plácido, el mayor, nació aquí en Sevilla, pero fue porque la decisión fue la de que naciera aquí, pero luego Celia Shen, que además tiene nombre compuesto y tiene nombre chino, Shen por referido a Shenzhen, que es el nombre que se le da también a Shanghai, por recordar que ella nació allí en pleno COVID. A ver, nos llevamos cosas que tienen mucho que ver con lo que ha mencionado Natalia, ¿no? Con una capacidad que se desarrolla para adaptarte y para fluir, ¿no? Que yo creo que una de las grandes, de las frases más aceptadas que se pueden decir sobre la vida en China y sobre la experiencia de vida en China es la que decía Bruce Lee, ¿no? De be water, my friend. No intentes resistirte, no, fluye y déjate llevar, porque es una corriente que es mucho más poderosa que tú, ¿no? Y es algo que, bueno, aprendes también en el contacto diario con la gente, trabajando en una institución como una universidad en especial. Y eso queda. Yo me llevo también, aparte de esta dimensión personal que para mí es importantísima y que ha sido un cambio vital absoluto, un cambio profesional muy grande. Y China para mí ha sido, a nivel laboral y a nivel académico, una oportunidad para básicamente reinventarme, para plantear una manera de abordar la investigación en arquitectura, la enseñanza en arquitectura, que bueno, traigo aquí como bagaje, que intento también incorporar a la Universidad de Sevilla, que es donde estoy ahora, pero que bueno, quiero seguir desarrollando en la cooperación que sigo teniendo muy cercana a la Universidad Tongji y a otras universidades allí en Shanghai, porque pienso que esta experiencia que todos hemos tenido aquí en China y de vuelta a España merece realmente que sea continuada mediante puentes, ¿no? Y mediante nuevas iniciativas y nuevas oportunidades que yo sigo convencido de que hay y que va a haber muchísimas más.
Yo creo que también. Y bueno, última pregunta ya del podcast, que ya están hasta las cámaras que por lo que estoy viendo que están dejando de funcionar. ¿Qué estudio de arquitectura o arquitecto diríais que es vuestro referente ahora mismo a nivel mundial? Wow. Podría decir uno de tantos, porque realmente hay tanta difusión ahora mismo en la arquitectura bueno, digo ahora mismo siendo una generación en la que precisamente ha nacido en el mundo de la globalización y de las tecnologías, y que la difusión y que la contaminación, positivamente hablando, de información es bastante generosa. Pero por mencionar alguno, por así decir, que me toca de forma cercana, o que he tenido la suerte de conocer y de ver su desarrollo y de tomar su aprendizaje de primera mano, mencionaría, como te he mencionado anteriormente, por ejemplo, Sol 89, estudio de Juanjo y María. Me parecen, tuve la suerte de tenerlos como profesores, a ellos se lo comento, cuando tengo la ocasión siempre aprovecho y les hago la referencia. Tuve la suerte quizás incluso fue por ser mi primera toma de contacto como estudiante en primero de carrera, donde me quejaba y yo las noches de entrega, y donde decía, ay, es que no quiero estudiar arquitectura, porque esto, pues precisamente esa primera toma de contacto con Juanjo y María, Sol 89, fue la que marcó, incluso diría, la interpretación del proyecto arquitectónico que he intentado comprender hasta hoy, ¿no? Al final entras en la Universidad de Arquitectura con una idea de lo que es la profesión o de lo que es el estudio de la arquitectura y de la disciplina, y Juanjo y María me enseñaron que era algo que iba mucho más allá, ¿no? Que la disciplina tenía una capacidad de expresión, de conceptualización, de exploración y de desarrollo, que incluso también comento con gracias, evidentemente con ironía o incluso de risa, que he echado de menos. Volver a encontrarme con el progreso madurativo de la disciplina en mi estudio de la profesión, de nuevo con compañeros y profesores como Juanjo y María. Entonces, Sol 89, sin duda, su proceder, su procedimiento, su desarrollo y, por supuesto, la obra que llevan a cabo me parece admirable. Bueno, vamos, un saludo para Juanjo y María, ya que estuvieron también aquí en este podcast y yo creo que le gustó muchísimo a toda la gente que lo ha visto. Y para ti, Plácido, ¿tienes algún referente Yo tengo mucho, ese es mi problema, que tengo mucho. y alguno sobresale más que los demás? Que no sé decirte. Cercanos, yo siempre he considerado un maestro como Antonio González Cordón, que fue una auténtica referencia. He trabajado con Ignacio Rubiño, con Pura, con Luis Rubiño, que considero también referencias importantísimas a nivel teórico, Víctor Pérez Escolano, Carlos García Vázquez, que es mi director de tesis, Román Fernández Vaca, que es alguien que en materia de patrimonio siempre ha sido un referente. Y luego, en cuanto a los que he seguido, pues a nivel internacional y demás, yo pertenezco a una generación que nos cultivamos con Kohlhaas, con Herzog de Meuron, que luego hemos podido disfrutar de la sensibilidad de otros arquitectos, otras oficinas con menos, a lo mejor menos producción, pero bueno, que también planteaban sensibilidades como la de Sisa, como Souto de Moura. A nivel internacional, a mí siempre me han interesado los japoneses, ¿no? Y la arquitectura de tanto desde Toyo Ito, Sanaa, Junya Ishigami, que me parece un arquitecto realmente extraordinario. Y luego he tenido la suerte de conocer en China la arquitectura que está haciendo una generación de nacidos en los 70 y años 80, que me parece una calidad extraordinaria. Gente como Zhang Ke, gente como Xu Tiantian, que tuvimos la suerte de verla aquí en Sevilla hace solamente un par de meses. Por supuesto los famosísimos, ¿no? Wang Shu, el Liu Jiaqun. Yo creo que hay una serie de oficinas de arquitectura ahora mismo en China que están haciendo cosas realmente increíbles y merece la pena explorar, sí. Con todo esto, vamos, yo quiero animar sobre todo a la gente que nos vea que investigue un poco sobre esos arquitectos y esa obra que desarrollan. Y otra pregunta que le hago a todos los invitados es: ¿cuál es vuestro proyecto arquitectónico favorito o vuestro edificio favorito?
también un poco para toda esa gente que nos ve, conozca, bueno, vuestros gustos, por supuesto, pero también un poco como que le surja como ese interés por visitarlo, por buscarlo y por saber cuáles son vuestros referentes, por supuesto. Pues el mío, bueno, ya que Natalia está pensando y lo digo en todos los podcasts, es la Sagrada Familia de Gaudí. Por ejemplo, don José Luis Manzanares Japón, que estuvo aquí también hace poco, son sus dos puentes, los favoritos. No recuerdo quién más. Esta mañana hemos tenido también a Carlos Lamela, pero no recuerdo si nos ha dicho alguno. No ha especificado mucho tampoco, con lo cual en el podcast del que hemos hablado de Nacho Tellado con Jordi Wild, él dice que es su edificio favorito. No recuerdo el proyecto, pero es otro que está en Beijing, de unos arquitectos, es que no lo recuerdo mucho, por eso he dicho que invito a toda la gente que vea el podcast y estudie ese proyecto. Era como una terminal marítima impresionante con todo... en Yokohama de Zaera. Pues ese proyecto, todo por lo que comenta y él dice en las imágenes, algo como un proyecto gigantesco, pero no hay nada igual construido en ese proyecto. Cada paso que se da es diferente, una materialidad todo construido en madera, unos recorridos impresionantes. Y no sé un poco entonces cuáles son los vuestros, si tenéis alguno. Pues que claro, así ves, por categorizarlo como favorito, pues hay espacios muy interesantes. Más que un edificio, podría incluso decir de una, bueno, sí, una intervención de rehabilitación del patrimonio, el Museu Can Framis en 22 Poblenou, en Barcelona. Es una intervención que a mí, bueno, tuve la suerte de participar, de ser alumna colaboradora de Benito Sánchez Montañés, profesor, doctor de la Escuela de Arquitectura. Maravilloso, Benito. Le mando también un saludo, que es una persona a la cual tengo verdadera estima. Tuve la suerte de colaborar en el Departamento de Proyectos de Composición y Teoría de la Arquitectura y hicimos una investigación sobre, bueno, toda esa rehabilitación del patrimonio industrial del siglo pasado, bueno, 19-20, sobre aquellas fábricas de algodones y fábricas textiles de la Barcelona de Poblenou. Anteriormente, bueno, pues fue una de las afueras de la ciudad y actualmente pues parte del tejido urbano. El Museu Can Framis es un edificio que realmente tiene una intervención muy interesante. Se percibe en el discurso en el que te aproximas al edificio cómo la cota de la ciudad ha variado y la aproximación realmente se introduce como casi como una sensación áptica y como una especie de grounding en el propio espacio a cota inferior de la que naturalmente llegas y en un entorno totalmente arbolado se asoma una pieza de intervención contemporánea al espacio fabril que como que te saluda, ¿no?, entre las copas de los árboles, y la verdad que es muy interesante. La intervención es bastante... es digna de crítica. He escuchado críticas tanto desde la perspectiva puramente conceptual hasta puramente constructiva de la ejecución del patrimonio, etcétera. Pero la verdad que no me gustaría hacer ninguna crítica actualmente sobre ella, sino simplemente os invito a que vayas a descubrirlo porque es verdaderamente bella. Me impresiona bastante, sobre todo por las sensaciones ápticas, ¿no? Y autoperceptivas del espacio. ¿Y tú, Plácido, tienes alguno en concreto? Sí, a ver, yo tengo una querencia muy grande por la mezquita de Córdoba. Y es un espacio al que yo pienso que nunca puedes dejar de ir sin aprender algo. Y ninguna de las veces que vas lo ves completamente. Y nunca es suficiente. Yo nunca tengo suficiente de la mezquita y pienso que es un edificio realmente que enseña muchas cosas más allá de la arquitectura, ¿no? Como son esta idea de adaptación, de capacidad de cambio, de cómo como un sistema concebido con mucha sencillez es capaz de incorporar las mayores complejidades, ¿no?, dentro de intervenciones que son incluso muy radicales, ¿no? Y yo creo que ahí siempre hay una lección. Y en cuanto a momentos de estos de Stendhal, ¿no?, los que llegas a los sitios y lloras, ¿no?
Yo he tenido uno que realmente me dejó descolocado, que fue la belleza de Kioto, en Japón. El Palacio de Sugakuin, que es como uno de los que están en una posición un poquito alejada de la ciudad. La conexión entre la arquitectura, los jardines. Tuve la suerte de ir en otoño, ¿no? Que es el momento en el que cambia el color de las hojas, ¿no? Fue un momento realmente como se me vuelven a poner los pelos de punta de acordarme de aquello. Entonces yo creo que a mí, en mí, por un lado tengo esta cuestión más racional, ¿no? O como más de visión desde el punto de vista de la historia de la arquitectura que me lleva a eso, a la mezquita, y luego de las sensaciones que me ha pasado en algunos edificios, pero que en algunos lugares, pero especialmente en este de Kioto, lo recuerdo siempre con mucha nostalgia. Sí. Pues bueno, ya sabéis a todos los que nos veis un poco investigar esos proyectos de los cuales nos han hablado Natalia y Plácido. Y como última pregunta os quería preguntar, ¿qué invitado o qué invitados queréis que estén en este podcast? Los que queráis. Se intentará ya uno traerlo. Algún arquitecto, bueno, no tiene por qué ser arquitecto tampoco. Porque aquí han estado José Luis Manzanares, que era ingeniero de camino, e Ignacio Hinojosa también, con lo cual podéis decir quién os parezca más interesante y ya veremos si es factible o no. Pues mira, sí, por lanzar una propuesta o una idea incluso, porque me parece que es más grande e interesante, aparte curioso y divertido, sería, vamos, como dúo o como pareja inseparable para mí por las vivencias que últimamente he tenido la suerte de compartir con ellos. Son dos personas generacionalmente distanciadas, pero que han compartido un encuentro común en el estudio de uno de ellos, el mayor de ellos, José Ramón Sierra y Guillermo Carrillo Ayala, sin duda. Son dos personas que recientemente tengo la suerte de compartir con ellos encuentros, tanto en el estudio de José Ramón como en el de Guillermo Carrillo, en la calle Orfila, incluso pues con una cerveza o con un café. Son una pareja sin duda. Guillermo fue discípulo de José Ramón, discípulo. Disculpa, Guillermo, si no es el término adecuado, pero Guillermo estuvo muchos años trabajando en el estudio de José Ramón Sierra y a día de hoy, bueno, generacionalmente, por supuesto, son de generaciones distintas, pero son una pareja y una realidad de verdadero placer compartir rato con ellos. Entonces, la verdad que considero que es bastante interesante. Por eso, por la diferencia generacional, pero por haber convivido ellos dos tanto tiempo, tantos años juntos, compartiendo lo que es la profesión, la arquitectura, con lo que conlleva el estrés, el romanticismo, incluso luego, pues al final, a día de hoy, la amistad. Son desde luego un reto espectacular. La verdad que intentar no de presencia y no de disfrutar de ellos. ¿Y tú, Plácido? A ver, yo te podría recomendar muchos, o podría decirte que querría que estuvieran aquí muchos. Pero si tengo que elegir a uno, yo pienso que estaría muy bien que entrevistase a mi buen amigo Daniel Montes Estrada. Yo creo que dentro de mi generación es una de las mentes más brillantes, un arquitecto además excepcionalmente dotado, y que pienso que daría lugar a una conversación muy interesante. Pues mira, se intentará. Y muchas gracias. Y ya por último, agradeceros a vosotros dos que hayáis estado aquí. Y también a mis compañeros Juan Carlos y Pablo, que vamos, sin ellos esto pues, no sería posible. Tanta cámara, preparación y tal. Y nada, y a Espacio Mundo también está aquí Natalia, pero está también Carlos y Andrés. Y nada, espero que os lo hayáis pasado muy bien y que os haya gustado. Y a todos los que nos veis, pues espero que también os haya gustado mucho el podcast de nuestras vivencias por China y nuestras anécdotas. Y nada, os esperamos en el próximo episodio y un saludo.